Buenos días, bienvenidos a este nuevo seminario virtual de la Escuela de Letras, titulado Narrativas Transmedia. Y pues este tema nos lo va a presentar el profesor José Luis Jiménez, a quien agradecemos su participación. Días, eh, espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias la Escuela de Letras por haberme invitado pues, a participar pues, en estas actividades que son súper fundamentales para el proceso académico, el encuentro de manera, en este caso virtual, dadas las circunstancias que nos están tocando vivir, pero es un gran placer estar con ustedes, acompañarlos el día de hoy. Eh, Quiero pues presentar una temática que es muy actual, se está hablando mucho, ya que hemos iniciado pues todo este proceso educativo de manera virtual, a distancia. Entonces yo quiero compartir con ustedes el día de hoy mi trabajo tanto de investigación, por bastantes años ya, trabajar con los medios, el estudio del Internet y cómo estos procesos están transformando la visión de la sociedad y la democracia. Una de las cosas importantes que voy a hablar hoy también es la democracia, que es la base de mi trabajo con mis estudiantes de periodismo transmedia. Eh, y mi estudio. Eh, Muy brevemente, no quiero hacer mucho énfasis en eso, pero quiero pues, mencionarles que yo vengo trabajando con el estudio del Internet y de las redes sociales desde que yo vivía en Estados Unidos. He trabajado por 20 años en universidades en los Estados Unidos y el tema de mi disertación doctoral pues, es el estudio, el impacto del Internet en la sociedad y sobre todo el impacto del Internet en las democracias y los movimientos sociales. Eso es una breve introducción de mi trabajo y mi interés en este tema. Eh, en cuanto a narrativas transmedia, antes de yo empezar a hablar un poquito de la historia y describirlas un poco, quiero decir que el objetivo principal, por lo menos en mi trabajo, es promover la formación de ciudadanos activos a través de la ecología de medios para que sean capaces de transformar su entorno para una mejor calidad de vida de ellos y de su comunidad. Ese es el objetivo principal de todo lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, ahora voy primero a hacer un recuento histórico, voy a delimitar lo que son las narrativas transmedia y me voy a enfocar en el punto primordial de este tema, que sería la agencia, la capacidad del ciudadano de hacer una mejor democracia. Eso es lo que, a grandes rasgos, lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, narrativas transmedia, ¿de dónde sale ese término? Bueno, en el año 2003, un académico de los Estados Unidos empieza a estudiar el fenómeno del Internet y el fenómeno del uso de múltiples medios, de una ecología de medios que está surgiendo y que está facilitando pues, los canales de comunicación. Entonces, en 2003, él decide darle el término de narrativas transmedia. Ahora, aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque el uso de las narrativas transmedia no se origina con el Internet, sino que ya viene siendo usado históricamente. Les voy a poner un ejemplo para que empiecen a entender lo que son las narrativas transmedia, pero uno de los ejemplos más efectivos eh, de las narrativas transmedia ya empieza pues en la época medieval, serían las iglesias católicas, porque en aquella época pues se quería pasar el mensaje de la vida de Jesucristo a través de la Biblia, pero la mayoría de los ciudadanos no sabían leer. Entonces, pues las
iglesias empiezan a utilizar. Transmedia es utilizar la mayor cantidad de medios para contar una historia. Entonces, cuando uno entra a una iglesia, uno ve vitrales, uno ve cuadros, uno ve estatuas. Esos son narrativas transmedia. Se está contando los episodios de la Biblia a través de diferentes medios y a través de diferentes textos. No solamente el texto escrito, pero el texto visual, a través de iconos, colores. Cada uno de esos elementos sería un texto diferente, pero que cuentan la misma historia. Entonces, las narrativas transmedia ya se vienen utilizando en la historia humana desde hace muchos años. Hoy en día, pues tenemos muchos más medios, tenemos una ecología tanto de medios tradicionales como medios digitales. O sea que se ha enriquecido la forma de contar historias. Pero a grandes rasgos, eso es un poco lo que sería pues la narrativa transmedia. Yo quiero ponerles un ejemplo de en Venezuela también. O sea, estamos hablando hoy en día mucho de lo que es la educación a distancia y nos parece algo tan innovador y tan sí, nuevo actualmente. Sin embargo, ya en Venezuela, yo cuando estaba en el colegio, yo hacía trabajo voluntario y en los años 80, principios de los años 80, pues me puse a trabajar con Radio Fe y Alegría. Y Radio Fe y Alegría ya en los 80 estaba haciendo educación a distancia. Ellos alfabetizaban adultos a través de la radio. O sea que usaban el medio de la radio durante la semana, daban sus clases. Los alumnos adultos que querían alfabetizarse, aprender a leer y escribir, tenían sus cuadernos, otro medio. O sea, tenías el medio de la radio, tenías un cuaderno y ellos escuchaban la radio, iban haciendo sus ejercicios. Los fines de semana nosotros íbamos a los barrios y terminábamos de concluir el proceso educativo, le explicábamos las dudas, revisábamos las tareas. O sea que ya el transmedia estaba siendo usado, la educación a distancia ya se estaba aplicando en Venezuela. La Fe y Alegría, Radio Fe y Alegría, una institución muy visionaria, pues ya estaba haciendo ese trabajo. Entonces, esto no es tan nuevo como nosotros creíamos. Como les decía, Henry Jenkins, empieza a estudiar este fenómeno del Internet. Él empieza sus estudios basados en Hollywood, en las películas de Hollywood. Empieza a darse cuenta que ya no eran películas tradicionales, o sea, la manera de llegar al público no era la forma tradicional, sino que aquí habían otros elementos que estaban facilitando pues este storytelling, elementos digitales, pero elementos tradicionales, el cine tradicional, la televisión, pero ya estaban siendo magnificados a través de otros medios. Entonces empieza a estudiar este fenómeno. Un fenómeno fascinante. Él inicia, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que se utiliza para describir lo que son las narrativas transmedia, y en este caso los mundos transmedia, que voy a hablar un poco de mundos transmedia. La mayoría de la literatura habla de mundos transmedia. A mí me gusta llamarlos universos transmedia, y a mis alumnos los mando a hacer universos transmedia, pero les voy a explicar poco a poco. El gran ejemplo de universo narrativo transmedia es Harry Potter. Harry Potter empieza en la literatura como cuentos, pero luego se transforma en cine y luego se transforma en una gama de productos, videojuegos, productos de venta, franelas, afiches. Entonces esa historia empieza a vivir en una gama diversa de medios y empieza a contarse de maneras diferentes. Y aquí, pues Henry Jenkins, él utiliza 7 puntos principales para tratar de describir este fenómeno del transmedia,
Y los primeros puntos tienen que ver con la expansión de la historia, cómo ya la historia se expande a través de diversos medios digitales, redes sociales, eh, pero que hace énfasis en la parte final de todos estos puntos, que es lo que yo quiero hacer énfasis el día de hoy, en la audiencia. Hay un cambio radical en la audiencia. Anteriormente, pues en el cine teníamos una audiencia pasiva que simplemente consumía el mensaje. Cuando aparece el internet, se transforma esa audiencia. Y aquí voy a dar el primer término importante de las narrativas transmedia, que es el prosumer. Prosumer es una mezcla de palabras entre productor y consumidor, que es un poco la pregunta que hacía Valeria antes de iniciar esta charla, era la participación de las redes sociales o de la audiencia. Ese consumidor pasivo que, por ejemplo, consumía una película en el cine o en la televisión, hoy en día tiene la posibilidad de producir la historia también y transformarla. Entonces, por ejemplo, en el caso de Harry Potter, nosotros podemos entrar en YouTube y podemos ver cantidad de fan films, o sea, que son versiones de Harry Potter que la audiencia está desarrollando. Y lo que es impresionante de este caso es que hay producciones de los fans que casi que son mejores que la misma película en sí. Entonces, aquí tenemos el elemento del prosumidor, de esa audiencia capaz de transformar el mensaje y modificarlo desde su punto de vista y ir transformando la historia. Entonces la historia no termina nada más con la película, sino que la historia continúa, se convierte en una serie y van surgiendo nuevos personajes y se van contando de maneras diferentes gracias a la participación de esa audiencia. Por eso yo quería en esta conversación también tener el feedback de ustedes, tener esa interacción, de manera de que yo tenía un plan, un objetivo de lo que quería contarles, pero a través de la conversación con ustedes vamos a enriquecer este plan y vamos a construir una nueva narrativa. Esa es la idea, el punto principal de lo que son las narrativas transmedia. Ahora, hay otro punto, otro ejemplo que yo uso con mis estudiantes, porque como les digo, Henry Jenkins enfoca este trabajo en las películas, el cine, Hollywood. Sin embargo, hoy en día es utilizado en las tres ramas principales de la comunicación. Es utilizado en el periodismo, es utilizado en la comunicación persuasiva, que es la publicidad, y es utilizado también en la parte creativa. O sea que ya no es solamente Hollywood. Yo tengo una clase específica para periodismo transmedia, donde solamente trabajamos la información y la importancia de la ciudadanía dentro de estos procesos. Eso es fundamental. Entonces, pero hay elementos aquí ya describiendo y dándole forma a esta narrativa transmedia dentro de lo que es, inclusive dentro del periodismo, el storytelling se convierte en uno de los elementos más importantes de las narrativas transmedia, a diferencia del periodismo tradicional. Les pongo un ejemplo que les pongo a mis estudiantes, imaginarnos los medios tradicionales, informativos, la televisión, la radio, el periódico, eran medios lineales. Era la editorial de un periódico directamente con esa audiencia. La audiencia era pasiva. Entonces yo hago una metáfora en esto. Yo les digo, imagínense que estamos jugando tiro al blanco y tenemos dos posibilidades de llegar a ese blanco. Tenemos el medio lineal, el medio tradicional, y tenemos el no lineal, que sería lo transmedia. Entonces, tenemos una escopeta con balas para llegar a ese blanco, siendo la bala la información y el blanco sería nuestra audiencia. Cuando yo apunto a ese blanco,
tengo una sola posibilidad, una posibilidad lineal de llegar, de que mi mensaje llegue a esa audiencia. Si yo fallo el tiro, pues pierdo esa audiencia. La información no llegó a la audiencia. Ahora, si por ejemplo yo uso perdigones, perdigones pues un cartucho lleno de bolitas de plomo. Cuando yo apunto a ese target, las bolitas de plomo se dispersan y al menos una de ellas va a llegar a la audiencia. O sea que al menos una de los componentes informativos va a llegar a mi audiencia. Esa es la ventaja de el transmedia hoy en día para hacer periodismo, porque como nosotros estamos viviendo en este momento, una comunicación lineal, si se bloquea, si una dictadura bloquea pues un medio, se pierde el contacto con la audiencia. Ahora, si yo uso múltiples medios, al menos uno va a llegar a esa audiencia. Si yo uso un canal tradicional de televisión para emitir el mensaje, pero también uso Twitter, uso WhatsApp, uso YouTube, al menos uno de esos medios puede llegarle a esta audiencia. Eso es un poco la base dentro del periodismo. Y luego, como esa audiencia, pues enviando el mensaje en Instagram o en Twitter, esa audiencia puede interactuar con la información y puede contribuir con la información que está en su entorno relacionada con ese tema. Entonces empieza a nutrir, ya se convierten en prosumers, ya empiezan a construir también el mensaje y transformarlo dependiendo de lo que tienen en su entorno. Esos son los elementos más importantes que quiero establecer en este momento. Antes de continuar, pues quisiera escuchar a ver si hay alguna duda con esto y pues el proceso participativo, que ustedes también sean prosumers de lo que les estoy diciendo. Sí, profe, Valeria hizo una pregunta. Para efectos de un micrositio o reportaje periodístico independiente, ¿es necesaria la creación de redes sociales? ¿Qué otros elementos transmedia se podrían usar? Sí, mira, lo que estoy hablando, la idea es que esto se convierta en un cartucho de perdigones, o sea, buscar todas las maneras posibles para que la información llegue al público, considerando que esa información es vital para el ciudadano, para mejorar su entorno, mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. Esto lo estamos viendo mucho hoy en día con la pandemia. Cómo cuidarte, cómo tomar precauciones. Eso es fundamental para que esa audiencia sobreviva y pues tenga su calidad de vida. Entonces, sí es necesario dentro del transmedia, o sea, y quiero hacer una acotación aquí, Valeria, porque es importante hacerlo. Henry Jenkins en el 2003 establece pues 7 características de lo que determinan, pero como es transmedia, como siguen surgiendo nuevos medios, como es una continua transformación, creo que no es correcto delimitarlos tan sólidamente, porque a medida que pasan, por ejemplo, Zoom aparece, pero cuando él estaba estudiando esto no existía Zoom y Zoom se convierte en una tremenda herramienta, otra herramienta más. Entonces, esto está continuamente cambiando y lo importante del comunicador es entender la naturaleza de la transformación, por eso es transmedia, se transforma continuamente. Entonces, continuamente adaptarse a los nuevos cambios y buscar nuevas maneras y nuevas herramientas, aplicaciones para establecer esa comunicación. Una de las cosas importantes que también quiero hacer énfasis aquí, que dentro del transmedia, ninguna de las fuentes es la más importante. Todas tienen una importancia. En este caso, son puntos de entrada, se llaman, es otra terminología dentro del transmedia, puntos de entrada, puntos de ingreso. ¿Por qué? Porque no solamente las personas van a entrar por YouTube o por un blog, ese no es jerárquico, ese no es un elemento primordial, sino que cada persona va a ingresar por un punto diferente a acceder a esta información. O sea, algunas personas se van a enterar
de mi pues, universo narrativo informativo, una marca, por ejemplo. A mí no me gusta hablar de marca en información porque es un derecho humano, pero hoy en día se llama marca. Entonces mi canal informativo puede ser Caraota Digital, por ejemplo. Ninguno de los puntos de entrada es jerárquico, no es un blog, no es YouTube, sino que todos son importantes, porque cada persona puede ingresar de alguna manera. Yo me entero de Caraota Digital por Twitter, me llama la atención ese medio y ese es mi punto de entrada. Pero otra persona tiene una amistad en Facebook que le pasó una noticia de Caraota Digital y el punto de entrada de esa persona fue Facebook. Entonces ninguno es importante, pero todos tienen que tener una capacidad de atraer la audiencia e indicarles que para profundizar, y esa es otra característica de las narrativas transmedia, que para profundizar en la información yo tengo que navegar por todos esos medios y que cada uno de los medios es complementario. Yo no estoy entregando como en pues la información tradicional en un solo bloque, toda la información donde yo profundizo todo en ese bloque, sino que para yo completamente satisfacer mi necesidad informativa, yo tengo que navegar y complementar por cada uno de los elementos. No sé si respondí a esa pregunta, pero es parte. Por eso es bueno escucharlos a ustedes porque vamos desglosando y vamos desarrollando todo lo que es esta idea. Pero los puntos de entrada, los puntos de ingreso es fundamental. En este caso es una estrategia comunicacional. Yo tengo que ver todos los medios que tengo que entender la propiedad de cada medio y sacarle el mayor provecho a cada medio. Y esto es otro elemento importante que hay que hacer énfasis, porque hoy en día muchas agencias noticiosas, agencias de publicidad, lo que están haciendo es volcado. El término volcado significa que el mismo contenido que yo tengo en un medio lo repito en todos los medios. ¿Qué pasa con eso? Que si yo ya me informo a través de un blog o me informo en YouTube de lo que tú me quieres contar, yo no tengo necesidad de seguir navegando en los otros medios. Lo que hay que ver la importancia de la intertextualidad. Este es fundamental. Intertextualidad son los diferentes textos. Yo les ponía el caso de la iglesia. En una iglesia hay una intertextualidad. Un vitral es un texto. El libro de la Biblia que tiene el padre al frente del altar es otro texto, pero la ropa que tiene el padre es otro texto y las estatuas son otros textos y los cuadros son otros textos. Cada uno de ellos está contando la misma historia o está integrando la misma historia, pero cada uno se cuenta a su manera. Entonces yo tengo que entender perfectamente cómo funciona YouTube, cómo funciona Instagram, cómo funciona Facebook y adaptar el texto a eso. El texto audiovisual, el texto fotográfico, el texto escrito, pero que todos entren en una sinergia para contar la historia. Por eso es un universo narrativo donde de inmersión. Tú entras dentro de ese universo y ahí empiezas a navegar y tienes todas las posibilidades de informarte y profundizar a medida que vas moviéndote en este universo. ¿Eso está claro? Okay. Hay otra pregunta. Marianis dice, entonces, ¿hay que verlos como un todo? Sí, sí. Aquí estamos estudiando un fenómeno comunicacional como un sistema. Ya no es un sistema lineal, como les decía, que hay una editorial, se transmite a través de un canal y llega al público, sino que aquí es un sistema comunicacional. Entonces, ya la responsabilidad tanto del periodista como el publicista o el creativo, tanto de guión cinematográfico o de otras formas de arte, ya es un estratega. Él tiene que hacer un diseño comunicacional de qué medios va a utilizar, tiene que estar en constante comunicación y estudio de su audiencia para saber
cuáles son las características de consumo de esa audiencia para poder ser más efectivo y trazar pues toda una estrategia comunicacional. Es ya visión de sistemas complejos. Creo que respondí a tu pregunta. Bueno, por el momento no han preguntado más. Ok, perfecto. Entonces, estas son las características principales. El storytelling, número 1, la ecología de medios, número 2, los puntos de entrada, cómo esta información se dispersa a través del público y ya empezamos a entrar en las características del público. El público se sumerge dentro de la historia. Por ejemplo, el storytelling dentro del periodismo es importante porque ahora con las narrativas transmedia ya no solamente era datos, por ejemplo, sino que ya se convierte en un storytelling. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, indigentes, por ejemplo, el tema de los indigentes. Tradicionalmente pues se hablaba de la problemática de los indigentes y se hablaba, por ejemplo, que en Caracas hay una población de, por ejemplo, 20% de indigentes y describías las características de estos indigentes. En las narrativas transmedia, el storytelling se vuelve fundamental. Entonces tú, por ejemplo, tomas la historia de Pedro y a través de la historia de Pedro lo entrevistas, lo acompañas, entiendes su vida, su problemática, qué fue lo que lo llevó a la indigencia, y ya se convierte en una historia, ya tienes personajes, ya tiene un carácter humano, y puedes navegar, pues, como les decía, el uso de la intertextualidad, puedes hacerle una entrevista en YouTube y luego en Instagram puedes poner su retrato con ciertas frases breves de su historia, pero ya quizás en un blog, ahí sí puedes hablar de las estadísticas de la indigencia en Venezuela, pero ya lo ilustras de manera humana con personajes, ya es un storytelling, se transforma un poco lo que es el periodismo. Miren, en esto yo quiero ser claro, hay pros y contras, no es perfecto, esto está todavía en pañales, hay cosas buenas, cosas malas, en las redes sociales. Hay una cosa interesante, por ejemplo, con el coronavirus, como en los países europeos las personas perdieron la fe en las redes sociales por la cantidad de falsa información. Y yo leí hace un mes un estudio que decía que la gente empezó a migrar nuevamente a los medios tradicionales porque perdieron totalmente la fe en estas redes sociales. Entonces hay que ser muy crítico. Yo como investigador tengo que ser objetivo. Hay pros y contras y quiero manifestar eso importante. Por ejemplo, yo vengo estudiando los fenómenos, los movimientos sociales que se originan a través de las redes sociales. Y una de las cosas, hace unos cuantos años, unos 15 años, era, por ejemplo, la primavera árabe, como ciudadanos oprimidos por dictaduras empiezan a utilizar Facebook para agruparse y salir a protestar y logran tumbar un gobierno. Sin embargo, en esos casos, luego de un tiempo, entraron otras dictaduras. O sea, que la activación ciudadana en la parte virtual es muy poderosa, pero en el mundo real no hay estrategias a largo plazo para sostener esas democracias. Eso es el fenómeno que me interesa a mí dentro de estos medios, que todavía, y eso estoy haciendo énfasis en mis clases de periodismo transmedia con mis estudiantes, buscar maneras, esto es experimental, vamos a buscar maneras para que el mensaje sea efectivo en el mundo real. De nada nos sirve tener un mundo virtual ideal, pero que en nuestro mundo real el ciudadano realmente no satisfaga sus necesidades básicas. Eso es fundamental. Entonces, ser muy objetivo en lo que es el Internet, lo que nos está brindando el Internet,
ir balanceándose. El mundo real siempre va a ser fundamental. Somos seres biológicos que interactuamos en un mundo real. Entonces, todo lo que se cree y se haga en este mundo virtual tiene que tener un impacto realista en ese mundo. Y ese es el énfasis de lo que yo busco. Porque, por ejemplo, Jenkins habla así del prosumer. Perfecto, que una audiencia vea Harry Potter, le encante, se sumerge en el tema de Harry Potter, compra todos los productos de Harry Potter y luego me hace un fan film maravilloso sobre Harry Potter. Ok, muy interesante, pero concretamente en democracias, en construcción de una mejor calidad de vida, cómo nosotros llevamos ese mundo virtual al real y lo hacemos efectivo para cambiar nuestro mundo, para cambiar la problemática ecológica que estamos viviendo, para motivar a los ciudadanos a hacerlos más activos, educarlos sobre democracia, civismo. Todo eso es lo que más me interesa a mí de las narrativas transmedia. A ver, ¿alguien más quiere participar, contribuir con esto? Bueno, no hay preguntas, pero yo sí quisiera también participar, ¿no? Incorporarme a la Perfecto. participación Claro. y preguntarle primero, pues, si el medio efectivamente puede cambiar la percepción tanto del usuario como de la noticia. Y si hay algunas investigaciones que se hayan hecho recientemente acerca de esto. Bueno, obviamente el medio transforma. Yo soy un fiel estudioso de Marshall McLuhan y Marshall McLuhan tiene un libro que se llama The Medium is the Message. El medio es el mensaje. Y él habla de que el medio no es tan neutral como siempre se pensó, sino que el medio también está contando el mensaje, también está transformando ese mensaje. Entonces, aquí esto es estamos hablando de sistemas complejos. Yo como autor o periodista genero un contenido, pero el medio me está transformando el contenido y luego la audiencia también está transformando el contenido y la idea original que yo tenía puede transformarse a través de todo este proceso. Hay dos estudiosos de Latinoamérica que trabajan mucho pues, en esto del periodismo transmedia específicamente, que es Carlos Escolari de Argentina y Denis Renaud de Brasil y su esposa. En algunas bibliografías él aparece como Denis Renaud, en otras no, aparece con otro nombre y eso causa un poco de confusión, pero es la misma persona. Y ellos están estudiando todos estos procesos y han hecho grandes publicaciones académicas sobre el tema. Y es un orgullo que sean latinoamericanos y que estén trabajando en este tipo de estudios. Creo que respondí su pregunta. Sí, sí. Bien, Jonathan pregunta, en una sociedad donde la ciudadanía tiene un rol activo en la generación de contenidos, ¿cómo controlar las visiones subjetivas? Claro, ese es un gran tema de discusión y por eso yo decía, sobre todo, porque en los fenómenos sociales se tiene que estudiar longitudinalmente y como este es un proceso que está en construcción y está ocurriendo en este mismo momento, es lo que yo les decía, como el coronavirus y las redes sociales, como la falsa noticia, todo lo que se ha originado, que nos ha causado mucha más confusión, ha transformado esas redes sociales en algo ya no beneficioso para informarnos, sino que todo lo contrario, nos ha causado desconfianza, confusión. Es importante y eso yo lo hago mucho énfasis en mi clase de periodismo transmedia con mis estudiantes. El periodista cumple un rol importante dentro de los derechos humanos y es licenciado y entra en una universidad para estudiar 5 años precisamente porque estudia ética, estudia los procesos de comunicación. Entonces, yo quiero hacer énfasis, el ciudadano nunca se puede convertir en periodista
puede contribuir, el periodista puede nutrirse del ciudadano, pero el profesional es el periodista, para eso tiene una licencia, para eso invierte 5 años de su vida, estar en una universidad, proceso riguroso de formación, de ética, eso es fundamental. Igual que un médico, los médicos son celosos de la medicina tradicional, de todas esas cosas, y ellos hacen énfasis en que tienen que ir al doctor para que lo revise y para que haga un estudio riguroso del paciente para determinar qué medicamento necesita. Lo mismo es con la información, y hago énfasis en esto porque dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales del ser humano. O sea, que de todas las profesiones, el periodista es el que uno de los pocos que se menciona dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sí, el periodista se convierte, el comunicador se convierte en gerente, se beneficia de esa audiencia, pero siempre tiene que tener el rol profesional dentro de este proceso. ¿Respondí a la pregunta? Y sí, ya no hay más preguntas por el momento. Ok, perfecto. ¿Y cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos unos 20 minutos. Unos 20 minutos. Ok, Uh-huh. entonces, sí, por ejemplo, ya con este tiempo, uno de los principales fenómenos, eh, eh, Manuel Castells es otro autor, profesora María, otro autor que estudia muy bien esto, él escribió un libro que se llama La Sociedad Red, y fascinante del estudio de cómo el Internet impacta a la sociedad. Pero hablando un poco de casos de estudio, que son casos de estudio que me involucraron y me fascinantemente dentro de este campo, fue precisamente Castells. Un ejemplo que él pone, y es un caso de estudio histórico, es la primera vez dentro del Internet, el caso del subcomandante Marco. El caso del subcomandante Marco marcó pues la visión del Internet para agencia ciudadana, para transformación del ciudadano dentro de los medios de comunicación. Y les voy a explicar brevemente sobre este caso. Esta semana yo puse a mis alumnos, les di todo el texto de Castells y los puse a investigar quién es el subcomandante Marco. A ver si me oye alguno, ya puede hacer su ejercicio. En México, en Chiapas, había una problemática de unas empresas eh, tratando de movilizar a la población indígena para construir en esas zonas pues, desarrollos industriales, y empiezan a violar los derechos humanos de esas comunidades indígenas, empiezan a masacrar esas comunidades indígenas. Sin embargo, en aquella oportunidad, eso es principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, el gobierno mexicano estaba aliado con esas empresas y se hace la vista gorda. Y los medios de información tradicionales tampoco estaban informando sobre lo que está pasando. Entonces, un señor, ahora les explico un poco porque esto todo tiene que ver con la descripción de lo que son las narrativas transmedia. Un señor se va a la selva, se va con una pequeña computadora y empieza a transmitir noticias sobre la masacre de esta comunidad indígena. Este señor se llama Subcomandante Marco. En ese caso había pues una guerrilla del movimiento zapatista en Chiapas que estaba armado y estaba luchando en cierto modo por estas comunidades indígenas, pero de forma violenta. Este señor empieza a utilizar lo que era el Internet incipiente, no existían redes sociales, no existía nada, simplemente él tenía acceso a una computadora. Con esta computadora él redactaba su información, estableció una red, esa es la primera vez que se establecen redes informativas con las mujeres campesinas
y los curas de los pueblitos, y algunos de esos curas tenían acceso al internet. Entonces él transmitía esa información a través de las redes de las mujeres campesinas, llegaba al cura que tenía el internet, y el cura que tenía el internet transmitía esa información fuera de México. Entonces, de esa manera, eh, eh, como hicieron como un bypass, como un puente, y evadieron los medios tradicionales, que en ese caso estaban todos sesgados, y llegaron al mundo. De repente en el mundo, yo estaba viviendo en Washington, y en Washington se empieza a hablar de este subcomandante Marco, y todo era una curiosidad: ¿quién es este señor? ¿Quién es el subcomandante Marco? Y pues el mundo empieza a informarse sobre esta violación de derechos humanos, eh, con el internet incipiente que había en ese momento. Y aquí empiezan las características de lo que son las narrativas transmedia, el storytelling. Ya no solamente era la profesora Dimuro, aquí un poco como el medio también transforma la historia, pero como no solamente era el informar sobre estas violaciones de derechos humanos, sino que era el storytelling, la imagen, el misterio de quién es este señor. Y entonces este señor empezaba a aparecer con un pasamontañas, una capucha, y tenía una pipa. Entonces esa capucha y esa pipa se convierte en el logo de este universo narrativo, y la curiosidad y la historia, tratar de indagar quién es este señor que está informando sobre esto, fue lo que capturó el interés del planeta sobre estas violaciones de derechos humanos. Al final, pues se descubrió que era un profesor de la Universidad de la Ciudad de México, era un profesor de filosofía, pero que toda la campaña comunicacional, toda la estrategia comunicacional ya era pues utilizar el transmedia, el storytelling, una campaña publicitaria muy fuerte. Y pues lo que nos dice Castells en su libro es que para parar esas violaciones de derechos humanos no se necesitó ni una sola bala, solamente una campaña comunicacional, una estrategia comunicacional que le pudo llegar al mundo. Ese es uno de los casos que me involucró dentro de este tema y me hizo ver como un tema fascinante. Es un caso positivo en este sentido, pues un logro de protección de los derechos humanos a través de una campaña comunicacional utilizando una diversidad de redes, tanto humanas en el mundo real como virtuales. Sin embargo, pues a medida que transcurre el tiempo, los poderes se dan cuenta de esta nueva arma que los debilita, porque ayuda a las democracias, ayuda al ciudadano a tomar acción de su entorno, y empieza a buscar maneras de bloquear el internet. Lo vemos en países como China, donde pues saben el poder del ciudadano y le tiene miedo, el poder tiene miedo al poder del ciudadano, y empieza a buscar elementos para bloquear estos medios de comunicación. Otro caso importante, profesora Dimuro, usted hablaba de investigadores que están trabajando en el tema. Uno de los que más admiración yo tengo es británico, Adam Curtis. Adam Curtis es un periodista, pero es un estudioso de los medios, y él tiene una serie de documentales en la BBC de Londres que son súper fascinantes en cuanto a estos temas. Y uno de los temas, uno de los documentales que yo coloco a mis estudiantes, tanto los de letras se lo entregué como los de periodismo, es un documental de casi 3 horas que se llama Hipernormalización. Y es un documental que le abre los ojos a las personas, de cómo los gobiernos autoritarios se dan cuenta, y aquí entra el tema de la falsa noticia, la falsa verdad, cómo ellos se dan cuenta que bombardeando a las personas con múltiples informaciones contradictorias, llega un punto que la persona se desconecta, se hipernormaliza, y ya no es un agente activo para la democracia, sino que se vuelve un agente pasivo por la confusión de los medios. Es un poco lo que está pasando hoy en día con, por ejemplo, WhatsApp.
yo tenía algunos grupos que me parecían súper importantes para informarme, pero desde que empezó la pandemia se convirtieron en cadenas de oraciones, en cantidad de stickers y cosas, y totalmente perdieron su valor informativo. Y eso es la hipernormalización, el bombardeo de tantos mensajes tan contradictorios que llega un punto que el ciudadano se desconecta y pierde el interés y ya no participa en su entorno. Creo que hablé demasiado y quisiera pues escuchar para desglosar un poco por si acaso el mensaje es muy complejo. No, por ahora no han hecho más preguntas, pero yo sí quería al menos hacer un comentario. Cuando lo escuchaba hablar al principio, usted refería a que las narrativas transmedia no son un fenómeno actual, sino que incluso podemos remontarnos a la Edad Media, cuando en las iglesias pues vemos los frescos, los vitrales que representan escenas de la Biblia. Y eso me recordó mucho a una referencia que hace Víctor Bravo en el texto El nacimiento del lector, sobre cómo a través de los medios digitales, las redes sociales, de alguna manera estamos volviendo a la oralidad, esa tradición desde la cual pues los textos no eran transmitidos por la escritura, sino que más bien pasaban de boca en boca, las historias eran modificadas, digamos, había una participación interesante tanto entre quien las componía o la tradición que se encargaba de producir las historias y los receptores. Entonces, claro, yo creo que nos viene de esa noción cíclica del tiempo, que estamos un poco regresando a esa construcción participativa de las historias. Por supuesto que sí. Por eso es importante analizar el fenómeno en lo positivo y pues las limitaciones que tiene el fenómeno, pero sí, y por eso, por ejemplo, en la clase de producción de medios digitales para la Escuela de Letras, los muchachos están diseñando universos narrativos transmedia y lo que están es aprendiendo a utilizar los diferentes textos para contar historias, no solamente pues el texto escrito, sino aprender a hacer fotografías, a que cuenten una historia, a aprender a hacer material audiovisual, de manera de que también practiquen pues la oralidad y lo visual combinado. Entonces ellos están pues elaborando material de múltiples formas. Esta semana pues yo les puse la tarea de leer la alegoría de la caverna y hacer un mini documental de 3 minutos sobre la alegoría de la caverna, porque también Platón ahí nos plantea muchas cosas interesantes y el storytelling y todas estas cosas, y ya han comenzado a subir esos trabajos fascinantes, han hecho unos videos súper fascinantes, pero sí, la transformación, y eso lo estábamos hablando, profesora, antes de iniciar pues la conferencia, un poco Gabriel García Márquez, como él prefiere o prefería, porque ahora están haciendo pues películas sobre sus historias, pero él prefería que sus historias no pasaran al cine porque quería que la construcción de la historia, de los personajes, de los relatos, se elaborara en la cabeza, en la mente de la audiencia, que ellos participaran activamente, fueran co-creadores de la historia, visualizaran esos personajes, construyeran los pueblos, todas esas cosas. Entonces, sí, estamos regresando a eso y es un proceso muy fascinante, pues, esa participación, que es lo que yo quería lograr con ustedes hoy, o sea, que no solamente hablara yo, que no fuera lineal de mi parte, sino que construyéramos este diálogo entre todos, aportes por ejemplo, otros autores, como la profesora María está pues hablando, mencionando otros autores, y construimos el contenido en forma colaborativa. Sí, algo interesante que también pues se ha visto estos días de cuarentena y pues en el contexto de la pandemia es que algunos escritores, claro, hablo del ámbito literario propiamente, han propuesto
crear de forma colectiva microrrelatos, ¿no? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, del escritor argentino Guillermo Martínez, que a través de su cuenta de Twitter desde el 22 de marzo comenzó este interesante ejercicio, no solo con otros escritores, sino pues también con el público en general, donde se propone una frase y luego el resto va concretando una historia a través de un hilo de Twitter. Claro, claro, sí, es interesante y pues ya han habido pues experimentos sobre estas cosas, inclusive Rayuela es un experimento transmedia también, porque la audiencia también tiene cierta participación dentro de la historia, tiene una decisión dentro de la historia. Y por ejemplo, en los años 90 yo estaba en Madrid y fui a una obra de teatro donde la audiencia era pues sobre un asesinato y al final se consultaba a la audiencia quienes creían ellos que había sido el asesino y dependiendo la decisión de la audiencia los actores tenían que recrear cuál era el asesino. Todavía no había ninguno específico, pero eso podía modificarse de una forma o de otra dependiendo de la decisión de la audiencia. Bien, si tienen preguntas, todavía tenemos unos 4 minutos para hacerlas. Si no, bueno, pues tendremos que dejarlo hasta aquí y agradecerle mucho al profe José Luis por su participación, por habernos presentado este tema tan interesante y que realmente a mí por lo menos me sorprende las dimensiones que tiene y comenzaré a revisar los autores que ha mencionado, profe. Muchísimas gracias. A la orden. Y la idea de esto era también hacer filosofía, pues un poquito juegos mentales, porque es posible que después de esto hayan surgido más preguntas. Por lo contrario de responder preguntas, hayan surgido más preguntas, pero eso es lo más hermoso del proceso académico, es que el conocimiento es una continua construcción y a medida que uno cree que ha establecido algún conocimiento, ya surgen nuevas preguntas. Eso es lo que lo hace más interesante y más hermoso. Entonces, muchas gracias por la invitación, ha sido un gran placer y pues estoy a la orden para cualquier cosa, material relacionado con el tema, pero les recomiendo, o sea, hacer énfasis, Manuel Castells es fundamental, entender Manuel Castells para estos temas es fundamental y pues Adam Curtis les va a fascinar la propuesta de Adam Curtis, que es un investigador de la comunicación, es un periodista y es de la BBC. Creo que Carlos Escolari, Denis Renaud, son buenas fuentes para formarse en esta temática. Excelente. Entonces, bueno, queremos agradecerles la asistencia y también agradecer al Centro de Estudios en Línea por la colaboración y también a usted nuevamente, profe. Hasta luego, nos vemos.